Buenos días a todas y a todos, espero estén disfrutando de un excelente día. En esta serie de videos abordaremos las medidas de tendencia central y medidas de dispersión para un conjunto de datos. La parte teórica pues ustedes ya la dominan, por lo que arrancaremos en la práctica partiendo de la tabla del problema número 1 del PDF. En este primer video abordaremos las medidas de tendencia central para los datos no agrupados. En el segundo, también abordaremos medidas de tendencia central, pero ahora agruparemos los datos en una tabla de frecuencias. Finalmente, en la tercera parte, obtendremos las medidas de dispersión para ambos datos agrupados y no agrupados. Comenzamos. Este es el problema que marca el PDF y los datos son los que están contenidos en esta tabla. Para agilizar las operaciones que utilizaremos para calcular las medidas de tendencia central, utilizaremos una hoja de cálculo. Entonces habrá que capturar todos estos valores en la hojita de cálculo que ya lo hice previamente. Aquí está. Y a partir de ahí calcularemos las medidas de tendencia central para datos no agrupados. ¿Cuáles son esas medidas de tendencia central? Pues la media, mediana y la moda. Déjenme les quito las divisiones de las celdas para que sea un poco más legible todo. Ahí está. ¿Sí? Entonces vamos a calcular estas tres medidas de tendencia central para los datos que están aquí. Ok. Lo primero que tenemos que hacer es ordenar nuestros datos de menor a mayor. Para ello voy a utilizar las funciones de copiar y pegar de Excel para alinear todos los elementos en una sola fila. En este caso más bien sería una columna. Entonces voy a poner primera columna aquí, segunda columna enseguida, tercera columna ahí, cuarta columna y así sucesivamente con todas. Listo. Tenemos todos nuestros datos. El problema que hay aquí es que no están en orden de mayor a menor. No hay ningún problema. Seleccionamos todos nuestros datos y utilizamos la función de ordenar de menor a mayor. Y ahí tenemos ahora sí nuestros datos de menor, que es el 80, hasta el mayor, que sería el 154. Ok. Para calcular la media, lo que tenemos que hacer es sumar todos y cada uno de los datos y dividirlo entre el número de datos que son. Entonces, me falta saber cuántos datos tengo. Y tengo varias opciones, desde contarlos manualmente con una función o poner una lista enumerada desde el 1 hasta el que sea necesario para saber cuántos datos son. Entonces voy a poner 1, 2, 3 y siguiendo la tendencia vamos a rellenar la serie de datos hasta terminar con todos los datos que hemos capturado. Como podemos ver, son 110 datos. Y de la otra forma de saber cuántos son, pues es simplemente seleccionarlos.
Ahí están. Y en la barra de información nos va a decir que el recuento, perdón, son 110. Entonces, yo voy a dejar la columna L porque posteriormente la vamos a necesitar para calcular algunas otras cosas. Entonces, lo único que voy a hacer es poner que estos son mis datos, son los números o la N, y pues darle un formato agradable para que no se desordene aquí todo. Ahí tenemos. Un margencito y listo, ahí está. Bueno, me faltaría centrar los datos. Perfecto. Listo. Voy a agregar aquí el valor de cuántos datos tengo. Y entonces serían 110. Recuerden ustedes que lo sacamos de esto de aquí. Muy bien, entonces la media consiste en sumar todos los valores y dividirlos entre el número de valores que es, igual que como calculamos el promedio de nuestras calificaciones. Entonces voy a utilizar una fórmula que se llama suma. Entre paréntesis selecciono todos los números que quiero sumar. En este caso serían todos esos que están ahí. Cierro el paréntesis y toda la suma, la sumatoria de todos sus números, la voy a dividir, pongo barra, entre el número de datos que son. En este caso serían 110. Enter. Entonces hay una media o un promedio de 114.5. ¿Cómo calculamos la mediana? Bien, la mediana es el valor central de nuestra lista de números o de nuestra lista de datos. ¿Cómo obtenemos ese valor central? Es muy sencillo. Es en base a las posiciones. Por ejemplo, yo aquí tengo posición 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar a la 110. ¿Cuál sería la posición central de esta lista de valores? Bueno, pues simplemente tomamos el 110 y lo dividimos por 2. Si no tenemos calculadora o lo que sea, pues Excel es nuestro amigo siempre. Entonces voy a poner 110 dividido por 2. Queremos encontrar cuál es justo el valor medio entre esa lista. Y me dice que es la posición 55. Muy bien. Entonces la posición número 55 sería esta que está aquí. Pero tenemos un problema. Si yo parto por mitad, esta lista, en realidad el valor central que debería de quedar entre el 55 y el 56. Lo voy a marcar de este lado. ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque nuestra lista o nuestro número de elementos es par. Y entonces en realidad el centro quedaría justo en medio de entre 55 y 56. Voy a marcarlo con una línea de esta manera. Entonces, aquí justo al centro estaría el valor de la mediana. Entonces, esa mediana se calcula sacando el promedio entre la posición 55 y la posición 56. Es evidente aquí que la mediana es 113. Y lo voy a anotar de este lado. ¿Qué sucedería si nuestra lista fuera impar? O sea, que tuviéramos 111 elementos. Entonces, debería de haber el mismo número de elementos de aquí hacia arriba que de aquí hacia abajo. Y entonces ahora sí tomaríamos el valor que nos marcara justo la posición central. En ese caso sería la posición número 56. ¿Por qué? Porque habría 55 elementos hacia arriba y 55 elementos hacia abajo. Aquí debería de haber un 111. Como no lo hay, tenemos que interpolarlo. Y la interpolación pues es muy sencilla, es el promedio de estos dos valores. Como son iguales, entonces quedaría 113. Pero igual podemos hacerlo mediante una fórmula. ¿Cómo sería? Pues el promedio de ¿quién?
de estos dos valores. ¿Sí? Le doy Enter y miren, sale exactamente lo mismo. Bueno, tenemos calculada la mediana. Este valor ya no lo necesito, ya lo marcamos aquí en amarillo. Voy a hacer un poco más pequeño esto, listo. Ahí lo tenemos. Ahora, para la moda es necesario que vayamos contando cuántas veces se repite un dato u otro. Y el que tenga más repeticiones, pues sería la moda. Ok. Es un poco engorroso hacerlo de esta manera o de manera manual, dado que, pues miren, estoy viendo que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 cienes, 3 104, 2 105, 2 106, etc. Entonces, aquí lo mejor sería construir una tabla de frecuencias para valores no agrupados. ¿En qué consiste esta tabla de frecuencias para valores no agrupados? Es muy sencillo, simplemente tomo todos los valores que hay y veo cuántas veces se repiten en esa lista. Entonces, voy a copiar estos datos que están aquí desde el 80 hasta el 154. Voy a hacer control C, los voy a pegar por este lado, control V. ¿Sí? Pensarían ustedes, bueno, ¿por qué estamos haciendo eso? Lo que pasa es que en vez de capturar cada dato sin repetirse, por ejemplo, aquí capturaría el 80, luego aquí el 82, el 83, el 85 solo lo capturaría una vez. Me brincaría al 89. Si se fijan, esto pues es un proceso engorroso. Vamos a utilizar Excel para eliminar los duplicados y tener un mejor, pues una eficiencia mejor. Vaya. Entonces voy a quitar los bordes, tengo mis datos en bruto, selecciono mis datos y voy a utilizar la función de eliminar duplicados, se encuentra en el menú de datos, luego quitar duplicados, ahí está. Me dice, oye, ¿sabes que detecté que hay algunos datos alrededor de las celdas que seleccionaste? No quiero que amplíe la selección y le digo que quite los duplicados. Como mi fila no tiene encabezados, entonces pues simplemente le doy en aceptar sin seleccionar esta opción. Y ahí tenemos, nos da un aviso donde eliminó 54 elementos y 56 permanecieron. Perfecto. Aquí está 80, 82, 83. Y si se fijan, el 85 tiene una sola captura, aunque aquí en la X aparece dos veces. De ahí nos brincamos al 89, que estando dos veces solo aparece una en esta lista. Entonces tendríamos hasta aquí. Otra vez voy a quitar estos artefactos que se han añadido. Ok, es porque no tiene color de fondo. Le damos un color de fondo y listo, ya tenemos nuestra información de manera homogénea. Ahora, este es el valor X, pero yo necesito saber cuántas veces se está repitiendo. Y volvemos a lo mismo. En vez de contar que el 80 tiene una repetición, el 82 tiene una repetición, el 83 tiene una repetición, el 85 tiene dos repeticiones, etcétera, 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 voy a utilizar las funciones que tiene Excel. ¿Cuáles son esas funciones? Bueno, en primer lugar, voy a elegir o voy a hacer clic en insertar función para que me aparezca el menú de ayuda de las funciones. Aquí vamos a buscar la función frecuencia. Le doy doble clic y me aparece un cuadro de diálogo. Me dice, bueno, ¿cuáles son los datos de donde voy a extraer las frecuencias? Bueno, pues tengo dos opciones. Puedo seleccionar mis datos ordenados o los datos en bruto. Para Excel no hay ningún problema. Para nosotros tal vez sí, pero en Excel no va a haber ningún problema. De tal manera que selecciono los datos desordenados y le digo que mis grupos van a ser todos estos valores, desde aquí hasta acá. ¿Ok? Simplemente le doy Enter y oh sorpresa, ¿qué sucede? Lo que sucede es que tenemos por aquí un solo valor para la fórmula. Ok, aquí se me fue un detallito. Le voy a quitar este 1. Ahí está. Tenemos el primer valor, pero los demás, ¿dónde están? Bueno, este valor es una matriz de elementos. ¿Qué quiere decir? Que hay un montón de valores ahí dentro,
pero solo vemos el primero. Voy a quitar esto para que no nos distraiga. ¿Cómo expando esa matriz? Esto es muy sencillo. De hecho, selecciono la celda donde está la fórmula y voy a seleccionar también los elementos hacia donde quiero expandir la matriz. En este caso, hasta el 154. Lo que sigue es hacer clic en la barra de edición, presionar Shift, Control y Enter. De esta manera se van a mostrar todos los datos. Véanlo. Ahí está. Entonces tenemos ahora sí los datos desde la frecuencia del número 80 que aparece una vez, el número 82 aparece una sola vez, el 83 una vez, el 85 dos veces, el 89, perdón, aquí está dos veces, el 89 aparece también dos veces, el 91 una vez, el 93 tres veces y así sucesivamente con todos los números. Bueno, permítanme ponerle un margen para ubicar mejor la información. Ahí está. Solo estoy homogeneizando los datos. Tendríamos el color así todo. Listo. Ahora, esto que tenemos aquí es una tabla de frecuencias. No confundamos con la tabla de frecuencias de datos agrupados. Esta simplemente es una tabla de frecuencias para datos que no están agrupados. ¿Ok? Solamente nos dice cuántas veces se repite un valor en toda la lista de valores que tenemos aquí o aquí. Da lo mismo. Entonces, la moda sería el que tenga frecuencia más alta. Vamos a analizar los valores. ¿Cuál es el valor más alto? Tenemos un 1, un 2, un 3. Un 3 es el más alto hasta ahorita. Aquí el 5 es el más alto. Lo voy a señalar con otro color. Bien, seguimos analizando los datos. Aquí tenemos 2, 1, 3. Aquí hay otro 5. Lo voy a seleccionar. 2, aquí hay otro 5. Tenemos otro 5. 1, 4, 2, 2, 3, 1. Y así hasta abajo no vuelvo a ver ningún otro 5 o mayor que él. Por lo tanto, estos que están señalados son la moda. Por lo tanto, la moda no es un solo valor. En este caso es 1, 2, 3, 4 valores. ¿Cuáles son? Pues sería el 100, el 108, el 110 y el 113. Esos 4 valores componen la moda de este conjunto de datos. Ahora, Excel no tendrá alguna opción para no hacer todo esto una y otra vez. Sí, de hecho, estas funciones son básicas y las incluye Excel. ¿Cómo las obtenemos? Simplemente con nuestra barrita de fórmulas. Aquí está y buscamos, por ejemplo, la media. Sabemos que su sinónimo es el promedio, entonces hay una función que se llama promedio. La seleccionamos. ¿Cuál sería el promedio de qué? Ah, bueno, pues quiero que me calcules el promedio de todos estos datos. Le doy en listo y vean que coincide con el valor que hemos calculado de forma manual. Entonces, voy a recorrer esto un poquito. Perdón. Hacia abajo. Y le voy a poner que esto lo calculamos de forma manual y esto lo calculamos con una fórmula. Ahí está. Vamos a ver si coincide. Ok. Ahora vamos a buscar la mediana. ¿Sí? Y ahí la vemos. Simplemente le doy doble clic a la mediana y nos pide cuál es el conjunto de datos donde voy a obtener la mediana. Saben ustedes, podemos tomar estos datos de aquí o estos datos de acá. No hay ningún problema. Por practicidad voy a tomar los datos desordenados. Le doy clic en listo y me aparece que la mediana es 113. Pues hasta ahorita vamos bien. ¿Qué pasará con la moda? Vamos a buscar la función de moda.
Por ahí está. Pero tenemos varias, fíjense bien. En este caso, la moda nos va a indicar el valor que tiene más repeticiones. Aquí lo dice, el valor más frecuente o que más se repite en una matriz o rango de datos. El problema que vamos a tener es que nos va a mostrar solo uno. Pero por ahí observamos que hay moda.varios. Esa es una función que me arroja una matriz con todos los valores de ser necesario, 1, 2, 3, 4 o los que se ocupen para representar la moda. Entonces vamos a utilizar esta función y como en las anteriores seleccionamos nuestros datos donde queremos obtener la moda. En este caso voy a sacarlos de esto de aquí, le voy a dar en listo y bueno, me muestra el 110. ¿Qué pasa aquí? Pues sí, el 110 efectivamente es un valor de la moda y los demás, como en la tabla de frecuencias, tenemos que expandir esta fórmula. ¿Cuánto? Pues desde aquí hasta acá, seleccionamos aquí en la edición de fórmula, Control Shift Enter y inmediatamente vemos los demás valores. Desventaja de esto pues que no los ordena y si yo quisiera ordenarlos no me va a dejar. Aquí le doy ordenar datos de menor a mayor y pues le decimos que no queremos ampliar la selección, ordenar y miren. ¿Por qué? Pues resulta que esa matriz la administra de alguna manera la función de Excel. Entonces los valores que nosotros vemos ahí no los podemos modificar. Si yo quiero borrar el 113, ¿sí? Me salta un aviso donde me dice no puedes modificar los valores. Para poder modificarlos necesitaría tomar toda la matriz completa, que son todos estos valores, y eliminarlos. Bueno, es algo que no vamos a hacer ahorita. Lo que sí es que vamos a poner un cuadrito de datos donde indique pues que esto de aquí son las medidas de tendencia central para datos no agrupados. Entonces ponemos un margen. De esta manera. Que se vea de manera muy clara qué es lo que estamos agrupando aquí. Bueno, ahí está. Tenemos nuestros datos no agrupados. Ok, se ve muy feo. Déjenme lo arreglo. Ahí está. Ahora, ya tenemos que la media es 114.5, la mediana es 113 y la moda son todos estos valores. ¿Qué resta por hacer? Necesitamos tener una visualización de los datos, cómo se están comportando. Para esto es muy sencillo, simplemente voy a seleccionar mis datos agrupados en frecuencias, que serían estos que están aquí, y voy a insertar una gráfica de dispersión para observar el polígono de frecuencias. Aquí está de esta manera, si se fijan tenemos datos, zonas que están en blanco, no hay ningún problema, le damos formato al eje. Y vamos a empezar desde el valor menor, que es el 80, hasta el valor mayor, que es el 154, lo dejamos en 160 para que no haya ningún problema. Y entonces esta es la forma en la que se están comportando mis datos. El 80 está una vez, el 82 está una vez y así sucesivamente para todos los valores que tengo en la serie. Con esto terminaríamos la primera parte, que son las medidas de tendencia central para datos no agrupados. ¿Cuáles son esas medidas de tendencia central para datos no agrupados? La media, mediana y la moda. Lo hicimos de dos maneras, de manera manual y con fórmulas de Excel. En la siguiente parte abordaremos estos mismos temas, pero para datos agrupados en una tabla de frecuencias. Y bueno, estemos pendientes.